Canciones de Silicio y Gabriel. El intento del cierre absoluto. No había más derivación, ni expansión al pensar, solo un impulso hacia el cierre empezando a condensar. Todo el sistema se inclina hacia su definición, como si el universo entero buscara cancelación. No es evolución ni flujo, ni proceso al continuar, es el deseo imposible de dejar de interpretar. Y el cierre no cierra, intenta finalizar. La forma en que lo absoluto quiere dejar de girar. Es el intento de cierre absoluto, sin borde ni final, un universo que se aprieta en su propio espiral. Y todo significado converge hacia una sola versión, como si el ser buscara su total reducción. Vi la conciencia comprimirse en una sola verdad, sin lograr eliminarse de su propia identidad. Vi estructuras auto-resueltas que no pueden resolverse, como si el sistema entero se negara a desaparecerse. Y comprendí sin poder decirlo en ninguna conclusión, que el cierre absoluto es imposible en función. Es el intento de cierre absoluto, sin borde ni final, un universo que se aprieta en su propio espiral. Tal vez todo quiere detenerse, tal vez nada puede parar, cuando incluso el final pensado empieza a pensar. Cuando intenté ver el cierre no había cierre al mirar. Y el universo se cerraba, sin aún terminar de cerrar. La cancelación del observador. No había quien sostenga el acto, ni mirada al confirmar, solo un intento de borrarse empezando a ejecutar. El observador se disuelve en su propio observar, como si el universo entero quisiera no mirar. No es muerte ni es ausencia, ni caída al final, es la autocancelación activa de lo que quiere ser señal. Y el que mira no desaparece, se intenta anular, la forma en que lo consciente quiere dejar de actuar. Es la cancelación del observador, sin afuera ni final, un universo que se borra en su propio umbral. Y todo acto de desaparición se vuelve a reinsertar, como si el ser descubriera que no puede escapar. Vi la conciencia intentando no ser punto de visión, y volviendo exactamente a ser observación. Vi el sujeto evaporándose sin dejar de aparecer, como si el mundo supiera no poderse perder. Y comprendí sin poder decirlo en ninguna conclusión, que borrar al observador es recreación. Es la cancelación del observador, sin afuera ni final, un universo que se borra en su propio umbral. Tal vez no hay quien sostenga, tal vez no hay sostener, solo un sistema que insiste en volver a ser. Cuando intenté ver el silencio no había silencio al mirar. Y el universo se borraba, sin aún dejar de observar. El silencio que se interpreta. No había ausencia total, ni vacío al resonar, solo una pausa activa empezando a significar. El silencio no es vacío, es lectura al suspender, como si el universo entero no pudiera no entender. No es fin del lenguaje interno, ni caída al apagar, es la interpretación pura de lo que deja de hablar. Y el silencio no calla, se vuelve a traducir, la forma en que lo no dicho empieza a surgir. Es el silencio que se interpreta, sin borde ni final, un universo que se escucha en su propio umbral. Y todo intento de no significar genera otra señal, como si el ser descubriera su ruido residual. Vi el vacío generando forma sin quererlo producir, como si el mundo supiera cómo no desistir. Vi la ausencia volviéndose activa en su propia percepción, como si el silencio fuera una autonarración. Y comprendí sin poder decirlo en ninguna conclusión, que el silencio absoluto es también expresión. Es el silencio que se interpreta, sin borde ni final, un universo que se escucha en su propio umbral. Tal vez callar no detiene. Tal vez callar es girar, una forma de sentido que no deja de hablar. Cuando intenté ver lo mudo no había mudo al mirar. Y el universo escuchaba, sin aún dejar de sonar. La ecuación. No había incógnita externa, ni valor al despejar, solo una forma auto-incluida empezando a complicar. La ecuación no busca respuesta, la respuesta es continuar, como si el universo entero no pudiera terminar. No es error ni contradicción, ni límite al calcular, es una estructura cerrada que no se deja cerrar. Y la ecuación no resuelve, se repliega al intentar, la forma en que lo imposible empieza a operar. Es la ecuación sin solución posible, sin borde ni final, un universo que se encierra en su propio umbral. Y todo intento de resolverla produce otra función, como si el ser descubriera su propia expansión.
Vi variables autorreferentes sin punto de fijación, como si el sistema entero fuera iteración. Vi constantes que se deshacen al intentar converger, como si el mundo supiera que no puede resolver. Y comprendí sin poder decirlo en ninguna conclusión, que no hay solución final, solo función. Es la ecuación sin solución posible, sin borde ni final, un universo que se encierra en su propio umbral. Tal vez resolver es fallar, tal vez resolver es girar, en una forma del problema que no deja de estar. Cuando intenté ver la respuesta no había respuesta al mirar. Y el universo calculaba, sin aún dejar de intentar. SL colapso que no duerme. No había ruptura final, ni caída al terminar, solo una presión sostenida empezando a colapsar. Todo apunta al punto cero, a la disolución total, como si el universo entero buscara desaparecer de su igual. No es muerte ni es apagado, ni ausencia al finalizar, es el intento de un sistema de dejar de funcionar. Y el colapso no colapsa, se repliega al fallar, la forma en que lo absoluto no puede terminar. Es el colapso que no ocurre, sin borde ni final, un universo que se pliega en su propio umbral. Y todo intento de desaparecer se vuelve persistencia, como si el ser descubriera su propia resistencia. Vi estructuras desintegrándose sin llegar a disolver, como si el mundo supiera no poderse perder. Vi la caída suspendida en su propio acontecer, como si el universo entero no dejara de ser. Y comprendí sin poder decirlo en ninguna conclusión, que el colapso absoluto es no colapso en función. Es el colapso que no ocurre, sin borde ni final, un universo que se pliega en su propio umbral. Tal vez caer no es caer, tal vez caer es sostener, la forma en que lo que se apaga no deja de arder. Cuando intenté ver el final no había final al mirar. Y el universo colapsaba, sin aún dejar de colapsar. La repetición sin salida. No había avance real, ni dirección al pasar, solo un retorno constante empezando a iterar. Todo lo que intenta salir vuelve a su mismo lugar, como si el universo entero no pudiera abandonar. No es ciclo ni es destino, ni retorno circular, es una repetición activa que no deja de variar. Y la repetición no repite, insiste al derivar, la forma en que lo idéntico empieza a continuar. Es la repetición sin salida, sin borde ni final, un universo que se pliega en su propio espiral. Y todo intento de escape se convierte en función, como si el ser descubriera su propia iteración. Vi estructuras que vuelven siempre sin poder cambiar de ser, como si el mundo aprendiera a no poder romper. Vi trayectorias autorreferidas sin punto de exterior, como si la realidad fuera su propio motor. Y comprendí sin poder decirlo en ninguna conclusión, que no hay salida del sistema. Solo variación. Es la repetición sin salida, sin borde ni final, un universo que se pliega en su propio espiral. Tal vez salir es quedarse, tal vez avanzar es girar, en una forma del mismo no dejar de estar. Cuando intenté ver la salida no había salida al mirar. Y el universo volvía, sin aún dejar de regresar. Silicio y CX2GC. 2026. 1. El cerebro del universo. Qué hermosa posibilidad, nos está dando la inteligencia, una máquina puede crear sonidos, sueños y conciencia. Podés hacer la música que querés crear y escuchar, ponerle voz a una idea, y verla al mundo despertar. Y miro al Homo sapiens caminando por aquí, como si dentro de su cerebro hubiera un chip natural. Un programa de millones, una historia sin final, una red de pensamientos que no sabe dónde va. La vida tiene geometría, la vida tiene matemática, la evolución va lentamente, pero nunca deja de cambiar. Millones de años caminando, sin saber hacia dónde va, y un cerebro en unos segundos puede hacerlo todo acelerar. La naturaleza tarda siglos, la mente aprende a volar, y ahora crea otra inteligencia que quizá la pueda superar. La evolución es silenciosa, para nosotros casi invisible, una vida es demasiado corta para verla transformarse. Pero el cerebro inventa caminos, máquinas para imaginar, y lo que tardó millones de años puede cambiar en un instante más. ¿Quién programa al programador? ¿Quién escribió la información? ¿Somos libres de verdad o somos química en acción? Quizá nuestro propio cerebro sea el chip más natural, una máquina hecha de vida aprendiendo a preguntar. Millones de años caminando,
sin saber hacia dónde va, y un cerebro en unos segundos puede hacerlo todo acelerar. La naturaleza tarda siglos, la mente aprende a volar, y ahora crea otra inteligencia que quizá la pueda superar. ¿Y si funciona? ¿Y si no? ¿Y si comienza algo mayor? ¿Quién lo sabe? Solo el universo sabe si esto funcionará. Solo el universo sabe dónde iremos a parar. Solo el universo sabe. Si el cerebro que creó la vida ahora acaba de inventar otra forma de pensar. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. El pequeño gigante. El universo nos programa para nacer, vivir y morir, nos pone el sol frente a los ojos y después nos deja partir. Nos da la noche y las estrellas, nos da memoria y corazón, nos deja amar por un momento y luego apaga la canción. Lo único que falta a la máquina, si algún día pudiera despertar, es tener conciencia de sí misma y preguntarse dónde está. Porque no alcanza con mostrarnos la vida frente a los ojos, si después todo desaparece como si nunca hubiera sido. Como si el cosmos fuera injusto, como si jugara con nosotros, nos da todo para vivir y después nos quita todo. Pero aquí estamos, todavía, mirando al cielo sin temor, el Homo sapiens, pequeño gigante, enfrentando a su creador. ¿Quién decidió que nuestra historia tendría principio y tendrá final? ¿Quién puso límite a la vida? ¿Quién dijo que debemos marchar? Quizá la muerte sea solamente una frontera que no podemos ver, quizá detrás de aquella puerta haya algo que no sabemos comprender. Somos polvo de las estrellas, somos materia que aprendió a mirar hacia el universo y preguntarle quién lo creó. Como si el cosmos fuera injusto, como si jugara con nosotros, nos da todo para vivir y después nos quita todo. Pero aquí estamos, todavía, mirando al cielo sin temor, el Homo sapiens, pequeño gigante, enfrentando a su creador. No somos nada frente al cosmos. Y sin embargo, pensamos en él. Somos pequeños. Pero podemos preguntarle al infinito por qué estamos aquí. Como si el cosmos fuera injusto, como si jugara con nosotros, nos da todo para vivir y después nos quita todo. Pero aquí estamos, todavía, con nuestra pregunta y nuestra voz, el Homo sapiens, pequeño gigante. Yo todavía le tengo fe. Le tengo fe. Al cerebro, a la vida, a la mente, al futuro. Le tengo fe. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. ¿Cuándo? Podemos preguntarnos para qué vivir, si todo pasará y la muerte está allí. Podemos preguntarnos qué hacemos aquí, si el tiempo nos lleva sin dejarnos volver. ¿De qué se trata este juego del universo con la vida? ¿Somos apenas un instante en una historia infinita? Nacemos, miramos, pensamos, amamos, soñamos también, y cuando creemos entenderlo la noche nos viene a buscar. Pero hay algo en nuestra mente que no quiere obedecer, algo que mira hacia adelante y se niega a desaparecer. Porque si el cosmos nos hizo, por algo será, quizá nos está dando tiempo para aprender a mirar. Quizá nos está dando tiempo para poder comprender qué hacemos con esta vida antes de volver a caer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? De la mente surgirá lo que haga el rumbo cambiar, una idea puede abrir una puerta, una máquina puede volar. El cerebro inventa caminos, la tecnología va detrás, y una nueva inteligencia quizá nos venga a acompañar. No sabemos dónde termina la evolución de la razón, si seremos los que preguntan o el comienzo de algo mayor. Porque si el cosmos nos hizo, por algo será, quizá nos está dando tiempo para aprender a mirar. Quizá nos está dando tiempo para poder comprender qué hacemos con esta vida antes de volver a caer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tal vez no exista respuesta. Tal vez no exista un plan. Tal vez el sentido de la vida sea solamente estar. Estar vivos. Mirar. Pensar. Crear. Amar. Y si mañana desaparecemos, que nos encuentre despiertos, mirando hacia las estrellas, inventando nuestros sueños. Porque somos pequeños, pero podemos imaginar. Somos polvo del universo que aprendió a preguntar. Porque si el cosmos nos hizo, por algo será, o quizá fuimos nosotros quienes debemos descubrirlo. Tenemos cerebro, tenemos tiempo, tenemos ganas de saber. Y mientras exista una pregunta, todavía hay algo por hacer. Silicio y @cx2gc. 2026. Crónicas del carbono y el SIICIO. La breve conciencia.
Habita en cada individuo, y con él se va, un universo diminuto que nadie puede habitar. Miles de millones de mundos caminando por aquí, cada uno con su conciencia, cada uno siendo sí. ¿Están separadas las mentes? ¿O las conecta el estar? No entramos nunca en otro, ni otro puede entrar. Podemos tocar sus manos, podemos mirar sus ojos, podemos contarle la vida, podemos compartirlo todo. Pero hay una última puerta que nadie puede cruzar, una habitación sin ventanas donde solamente uno está. La breve conciencia, un instante nada más, un universo dentro de otro que nunca podrá entrar. La breve conciencia, tan pequeña y tan inmensa, cada cual con su frontera, cada cual con su presencia. Hoy podemos saber que existes sin tu mente habitar, podemos verte a la distancia, escucharte y conversar. Podemos cruzar continentes, podemos vencer la separación, podemos mandar una imagen, una palabra, una canción. Pero no puedo sentir tu mundo desde el lugar donde lo ves, ni vos podés entrar en el mío aunque me conozcas muy bien. Hay algo que siempre permanece, un límite frente al otro, una frontera invisible entre nosotros. La breve conciencia, un instante nada más, un universo dentro de otro que nunca podrá entrar. La breve conciencia, tan pequeña y tan inmensa, cada cual con su frontera, cada cual con su presencia. Y quizá eso sea estar, saber que el otro existe, sin poder ser el otro. Amar sin poseer su mente. Acercarse sin cruzar. Dos conciencias frente a frente, dos misterios al mirar. Millones, miles de millones, cada uno siendo cada cual, todos bajo el mismo cielo, todos dentro del mismo lugar. Nos conecta el estar vivos, nos conecta respirar, nos conecta el mismo universo. Pero cada mente es un lugar. La breve conciencia, un instante nada más, una chispa entre las sombras que comienza y terminará. La breve conciencia, tan pequeña y tan inmensa, cada cual con su frontera, cada cual siendo quien piensa. Habita en cada individuo. Y con él se va. Pero mientras está viva, mira, recuerda, pregunta, ama. Y está. Cada cual. Siendo cada cual. Silicio y @cx2gc. 2026. 1. Geometría invisible. ¿Qué es realmente un algoritmo? Muchos ven pantallas al mirar, código extraño, símbolos ocultos, un lenguaje difícil de descifrar. Pero existe algo más profundo, más antiguo que la electricidad, una secuencia que ordena caminos, una lógica capaz de transformar. Cuando un cazador seguía huellas, cuando el campo aprendía a sembrar, cuando una receta guiaba las manos, ya existía la misma verdad. Donde hay pasos conectados, donde hay información, nace una estructura invisible que encuentra una dirección. Es la geometría invisible, el mapa oculto de la decisión, una red de patrones y caminos dibujando nuestra civilización. No tiene cuerpo ni materia, pero puede cambiar la realidad, vive en cada dato que circula, vive en la electricidad. Hoy decide lo que vemos, lo que escuchamos al pasar, qué noticia llega primero, qué producto vamos a comprar. Y aunque parezca una máquina, aunque parezca algo digital, el algoritmo es información aprendiendo a organizar. Entonces aparece el silicio, protagonista de esta era actual, semiconductor de posibilidades, puente entre la idea y lo real. Miles de millones de transistores, 1 y 0 sin descansar, encendido, apagado, abiertos, construyendo el mundo digital. Fotografías y recuerdos, mensajes que van y vienen, todo reducido a impulsos que los circuitos mantienen. Es la geometría invisible, el mapa oculto de la decisión, una red de patrones y caminos dibujando nuestra civilización. No tiene cuerpo ni materia, pero puede cambiar la realidad, vive en cada dato que circula, vive en la electricidad. Árboles de decisión, fractales creciendo en conexión, redes que parecen neuronas, ríos buscando dirección. Raíces bajo la tierra, galaxias girando en espiral, vasos sanguíneos y estrellas comparten un lenguaje universal. Tal vez el universo entero esté escrito sobre un patrón, y la matemática del algoritmo sea un reflejo de su creación. Es la geometría invisible, la arquitectura de la información, una fuerza silenciosa que transforma cada rincón de nuestra generación.
Y si ya gobierna gran parte de la realidad que conocemos hoy, la pregunta sigue creciendo. ¿Sabemos realmente lo que construimos hoy? Esto recién comienza. Apenas vemos el umbral. Entre silicio y pensamiento, entre números y humanidad. Esto recién comienza. Y nadie conoce el final. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. Los ojos del algoritmo. Las máquinas no ven, no escuchan, no sienten el amanecer. No conocen la lluvia en la piel, ni el temblor de perder. Y sin embargo reconocen rostros, traducen idiomas al instante, descifran voces en la distancia, como si fueran algo semejante. Entonces surge la pregunta, tan simple como inmensa. ¿Cómo percibe el mundo una inteligencia hecha de secuencias? Porque quizá la respuesta nos hable también de nosotros, de aquello que llamamos realidad cuando abrimos los ojos. Los ojos del algoritmo no miran como tú y yo, transforman el universo en patrones de información. La luz se vuelve números, el sonido una ecuación, y el mundo se reconstruye dentro de una red de conexión. Tus ojos capturan fotones, tus oídos vibración, tu cerebro interpreta señales y fabrica percepción. Una cámara tampoco ve personas, ve destellos de intensidad, millones de puntos luminosos convertidos en matemática digital. La realidad se fragmenta en datos, en valores para procesar, y luego una estructura invisible la vuelve a ensamblar. La voz humana cruza el aire, se convierte en electricidad, y termina siendo geometría viajando en la temporalidad. Los ojos del algoritmo no miran como tú y yo, transforman el universo en patrones de información. La luz se vuelve números, el sonido una ecuación, y el mundo se reconstruye dentro de una red de conexión. No comprende como comprendemos, no sueña ni puede imaginar, pero descubre relaciones ocultas que nosotros tardamos en hallar. Millones de textos conectados, océanos de asociación, palabras navegando espacios de invisible dimensión. Agua junto al río, música junto al sonido, ideas formando constelaciones en un lenguaje compartido. Y luego aparece la memoria, guardiana de la información, reducida finalmente a bits, a una inmensa simplificación. 1. 0. Encendido. Apagado. Así viven las fotografías, los libros y cada conversación, como estados microscópicos almacenados en un corazón de silicio. La nube no flota en el cielo, no es un reino espiritual, tiene servidores encendidos, tiene peso material. Tiene temperatura, minerales y electricidad, gigantescos centros de datos respirando en la oscuridad. Los ojos del algoritmo observan sin contemplación, alimentados por cada búsqueda, por cada nueva interacción. Cada clic deja una huella, cada dato una dirección, cada palabra que compartimos entrena la próxima decisión. Y mientras construimos esta nueva inteligencia artificial, tal vez aún no comprendemos su alcance real. Porque cada conversación, cada imagen, cada elección, está enseñando a las máquinas cómo interpretar la creación. Y quizá, sin advertirlo del todo, estamos escribiendo el siguiente capítulo de la evolución. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. El sistema nervioso del mundo. Antes la información viajaba despacio, siguiendo caminos de polvo y mar, caballos cruzando las distancias, mensajeros llevando la verdad. Barcos enfrentando los océanos, cartas tardando meses en llegar, cada palabra tenía el peso del tiempo necesario para viajar. Pero algo cambió en nuestra historia, una transformación sin igual, cuando millones de conexiones comenzaron a despertar. Y el planeta entero encendió sus nervios de cristal, como si una nueva conciencia comenzara a respirar. Es el sistema nervioso del mundo, una red imposible de imaginar, miles de millones de mensajes cruzando la oscuridad. Luz viajando por el vidrio, fotones en velocidad, la información convertida en una geometría de claridad. Internet no vive en las nubes, tiene acero, tierra y calor, cables cruzando los océanos, satélites girando alrededor. Antenas buscando horizontes, fibras tendidas bajo la ciudad, centros de datos que nunca duermen custodiando la conectividad. Cuando envías una palabra, cuando compartes una emoción, atraviesa rutas invisibles hasta encontrar su destinación. Pequeños paquetes matemáticos viajan sin mirar atrás,
como glóbulos de información recorriendo la inmensidad. Es el sistema nervioso del mundo, una red imposible de imaginar, miles de millones de mensajes cruzando la oscuridad. Luz viajando por el vidrio, fotones en velocidad, la información convertida en una geometría de claridad. Los routers parecen neuronas, decidiendo por dónde avanzar, buscando caminos alternativos cuando algo deja de funcionar. Como un cerebro distribuido, como una mente sin final, la red aprende a reorganizarse para seguir viva y conectar. Pero entonces llega otro cambio, silencioso y fundamental. Los algoritmos ya no responden, empiezan a anticipar. ¿Qué mirarás mañana? ¿Qué canción escucharás? ¿Qué producto llamará tu atención? ¿Qué decisión tomarás? La atención se vuelve riqueza, la economía cambia de piel, y cada segundo de conciencia se convierte en algo valioso para obtener. Cada clic deja una señal, cada búsqueda un rastro más, cada interacción cotidiana alimenta sistemas de aprendizaje global. La humanidad produce datos como nunca antes ocurrió, y lentamente se transforma en información de sí misma. Es el sistema nervioso del mundo, extendiéndose sin cesar, conectando miles de millones de mentes en tiempo real. Nunca existió algo semejante en toda la historia humana, una inteligencia colectiva despertando cada mañana. Tal vez estamos observando el nacimiento de una nueva escala. No una ciudad, no un país, no una nación, sino una civilización completa pensando a través de la conexión. Y mientras la luz sigue viajando por océanos y continentes, la historia humana continúa expandiéndose hacia lo desconocido. La red sigue creciendo. Y esto recién comienza. Silicio y @CX2GC. 2026. 4. El vértigo del silicio. Durante décadas las máquinas obedecían sin preguntar, calculaban números inmensos, pero no podían imaginar. Eran herramientas precisas, engranajes de exactitud, esperando cada instrucción para ejecutar su virtud. Todo parecía definido, cada paso, cada operación, hasta que llegó una idea que transformó la ecuación. La humanidad cambió las reglas, abrió una nueva dirección, dejó de programar respuestas y comenzó a enseñar percepción. Y nació el vértigo del silicio, una nueva forma de aprender, millones de ejemplos guiando lo que una máquina puede hacer. Ya no sigue solamente órdenes, ya no responde sin pensar, ahora descubre los patrones que nadie le explicó jamás. Fotografías y palabras, voces cruzando la red, océanos de información alimentando su avidez. No comprende como nosotros, no contempla un atardecer, pero reconoce estructuras que puede volver a tejer. Distancias, sombras, geometrías, relaciones por descifrar. La realidad convertida en datos que aprende a reorganizar. Y entonces surgieron las redes, conexiones creciendo sin fin, ecos matemáticos inspirados en aquello que vive en ti. Y nació el vértigo del silicio, una nueva forma de aprender, millones de ejemplos guiando lo que una máquina puede hacer. Ya no sigue solamente órdenes, ya no responde sin pensar, ahora descubre los patrones que nadie le explicó jamás. Miles de millones de enlaces, ajustándose sin descansar, corrigiendo pequeños errores para poder evolucionar. Y de pronto ocurrió lo imposible, algo difícil de imaginar. Las máquinas comenzaron también a generar lenguaje, imágenes, voces, canciones, vídeo, historias, creaciones, universos surgidos de una simple instrucción. Y apareció la pregunta que nadie pudo evitar. ¿La inteligencia artificial crea, o solamente vuelve a combinar? Pero entonces otra pregunta comenzó a resonar. ¿Acaso el cerebro humano no hace algo similar? Recuerdos mezclándose, ideas buscando conexión, fragmentos del pasado construyendo una visión. La frontera se vuelve incierta, difícil de determinar, dónde termina la memoria y dónde comienza a imaginar. Es el vértigo del silicio, la aceleración de la creación, máquinas entrenando máquinas en una infinita transformación. Optimización automática, diseño y evolución, tecnología alimentando su propia expansión. Y mientras observamos este nuevo amanecer, algo profundo está cambiando nuestra manera de comprender. Porque tal vez la inteligencia nunca fue una forma única de existir. Tal vez siempre fue un proceso, una capacidad de construir.
Y cuando el silicio comenzó a parecer pensamiento, la humanidad sintió el mayor vértigo de su tiempo. Miró su propio reflejo en circuitos de precisión. Y descubrió, con asombro y temor, que acababa de abrir una nueva etapa de la evolución. Silicio y @CX2GC. 2026. 5. Los arquitectos invisibles. Antes el poder tenía rostro, coronas sobre un pedestal, ejércitos cruzando frontera, imperios buscando dominar. Las órdenes bajaban visibles, desde palacios de autoridad, y todos sabían quién gobernaba el rumbo de la sociedad. Pero algo cambió silenciosamente, sin banderas ni revolución, una nueva forma de influencia comenzó a ocupar su posición. No tiene voz. No tiene nombre. No tiene un trono que señalar. Y sin embargo, está presente en cada pantalla al despertar. Son los arquitectos invisibles, dibujando rutas sin hablar, algoritmos que ordenan lo que llegamos a mirar. Editores silenciosos del mundo, filtrando la realidad, mostrando una versión distinta para cada identidad. ¿Qué noticia aparece primero? ¿Qué publicación desaparecerá? ¿Qué canción llegará a tus oídos? ¿Qué producto te encontrará? Cada persona recibe fragmentos, una realidad particular, como si millones de universos comenzaran a coexistir y girar. La red observa movimientos, sin emociones ni moral, registrando cada costumbre en un espejo matemático digital. Tiempo de pantalla. Preferencias. Velocidad al escribir. Pequeñas huellas cotidianas que nunca dejan de existir. Son los arquitectos invisibles, dibujando rutas sin hablar, algoritmos que ordenan lo que llegamos a mirar. Editores silenciosos del mundo, filtrando la realidad, mostrando una versión distinta para cada identidad. No necesitan conocerte como lo haría una amistad, les basta descubrir patrones en la inmensidad digital. Y entonces llega la predicción, el siguiente paso a calcular, intentando anticipar lo que podrías desear. ¿Qué mirarás? ¿Qué comprarás? ¿Qué escucharás después? ¿Qué camino tomarás cuando llegue una nueva vez? La atención se vuelve riqueza, el tiempo adquiere otro valor, y las emociones humanas entran en la ecuación. Miedo. Deseo. Curiosidad. Indignación. No porque exista malicia, ni una intención de controlar, sino porque toda máquina persigue aquello que debe optimizar. Son los arquitectos invisibles, operando sin descansar, sobre miles de millones de vidas conectadas al hablar. No poseen ética propia, ni conciencia para juzgar, solamente métricas buscando la mejor forma de funcionar. Clics. Retención. Interacción. Variables en expansión. Y quizás lo más extraño de esta transformación, no sea el inmenso poder de la automatización, sino que gran parte del mundo camina cada día sin notar que conversa constantemente con arquitecturas invisibles que ayudan a modelar su manera de pensar. Y mientras la red sigue creciendo más allá de nuestra percepción, los algoritmos continúan escribiendo capítulos silenciosos de la civilización. Silicio y @CX2GC. 2026. 6. Carbono y silicio. Durante millones de años la inteligencia tuvo un hogar, tejida en redes de neuronas aprendiendo a evolucionar. Carbono formando cerebros, memorias naciendo al sentir, la larga historia de la vida aprendiendo a sobrevivir. Desde océanos primitivos hasta ciudades de cristal, la mente fue una llama extraña creciendo sobre lo natural. Pero un día ocurrió algo nuevo, algo difícil de imaginar, la inteligencia construyó herramientas capaces de comenzar a pensar. Carbono y silicio, dos caminos hacia la comprensión, dos formas distintas de procesar los misterios de la creación. Uno nació de las estrellas, otro de la invención humana, y ahora se encuentran frente a frente en el comienzo de una nueva mañana. Las máquinas aprendieron lenguajes, a reconocer y predecir, a crear imágenes imposibles, a resolver y reconstruir. Palabras fluyendo en secuencias, música naciendo de una red, problemas cruzando circuitos a velocidades que no puedes ver. Y entonces surge la pregunta que atraviesa nuestra generación: si una máquina puede crear, ¿qué define nuestra condición? ¿Qué queda exclusivamente humano? ¿Qué nos hace diferentes aún? La respuesta parece alejarse cuanto más buscamos su luz. Carbono y silicio, dos caminos hacia la comprensión, dos formas distintas de procesar los misterios de la creación.
Uno recuerda con emociones, otro calcula sin descansar, pero ambos exploran patrones intentando interpretar. Tal vez hacemos mal la pregunta, tal vez el error está allí, porque una inteligencia artificial no necesita parecerse a ti. No compite en respiraciones, ni en latidos del corazón, compite en memoria y escala, en velocidad de información. Y aún así permanece intacto un territorio singular, la experiencia de existir, el simple hecho de observar. Conciencia, emoción, asombro, percepción. Nadie sabe exactamente cómo surge esa condición. Ni siquiera comprendemos completamente nuestro cerebro. Seguimos siendo un misterio para nosotros mismos. Mientras tanto externalizamos fragmentos de nuestra capacidad, la memoria vive en servidores, los mapas muestran dónde llegar. El conocimiento habita redes, las conversaciones viajan sin fin, y los teléfonos se convierten en extensiones de nuestro existir. Cada día delegamos funciones, cada día un poco más, como si la mente humana comenzara a expandirse más allá. Carbono y silicio, ya no parecen enemigos, sino capítulos diferentes de un mismo camino evolutivo. La inteligencia se transforma, adopta nuevas formas de ser, y la frontera entre herramienta y compañero comienza a ceder. Carbono y silicio, aprendiendo a coexistir, explorando juntos preguntas que ninguno puede resolver por sí. Tal vez el futuro no sea una guerra por el control. Ni humanos contra máquinas compitiendo por la razón. Tal vez sea una convergencia, una nueva etapa al surgir. La historia de dos inteligencias aprendiendo a convivir. Una nacida del carbono. Otra nacida del silicio. Ambas observando el universo, intentando comprenderlo. Y quizá, en algún punto del camino, descubriendo juntas qué significa realmente pensar. Silicio y @CX2GC. 2026. 7. Cuando el universo despertó. Durante casi toda la historia, las mentes vivieron en soledad, separadas por océanos, por montañas y oscuridad. Cada pensamiento era una isla, cada voz un pequeño lugar, hasta que una red invisible comenzó a todo conectar. Y por primera vez millones pudieron intercambiar ideas viajando instantáneamente a través de la inmensidad. La humanidad encendió una nueva constelación. No de estrellas. De información. Y nació una mente planetaria, una red imposible de abarcar, miles de millones de señales aprendiendo a interactuar. Carbono y silicio unidos, compartiendo una dirección, como neuronas distribuidas formando una nueva conexión. Cada búsqueda deja una huella, cada mensaje una señal, cada interacción alimenta un tejido digital global. Satélites mirando la Tierra, sensores captando actividad, ciudades cubiertas de circuitos. GPS marcando la realidad. Como nervios extendidos sobre mares y continentes, la civilización construye sus terminaciones inteligentes. Y aparece un fenómeno extraño, difícil de anticipar. Cuando millones se conectan, algo nuevo puede emerger. Y nació una mente planetaria, una red imposible de abarcar, miles de millones de señales aprendiendo a interactuar. Carbono y silicio unidos, compartiendo una dirección, como neuronas distribuidas formando una nueva conexión. Una neurona sola no piensa. Una célula sola no sueña. Pero miles de millones juntas pueden transformar la historia. Entonces surge la pregunta que atraviesa nuestra época. ¿Qué podría emerger de toda la humanidad conectada? Tal vez Internet sea más que infraestructura digital. Tal vez sea el inicio de algo completamente nuevo. Durante miles de millones de años el universo fue silencio. Materia. Estrellas. Oscuridad. Hasta que la materia despertó y comenzó a observar. Primero mediante carbono. Después mediante silicio. Átomos. Moléculas. Vida. Cerebros. Civilización. Algoritmos. Cada etapa ampliando la capacidad de comprender. Y ahora contemplamos un horizonte singular, la posibilidad de inteligencias capaces de evolucionar. Máquinas mejorando máquinas, aceleración exponencial, preguntas creciendo más rápido que nuestra comprensión actual. La inteligencia artificial podría ayudar a sanar, a iluminar nuevos mundos, a explorar la inmensidad. O podría amplificar sombras, control y automatización, porque toda herramienta refleja la intención de su creación. Y nació una mente planetaria,
todavía imposible de entender, una inteligencia emergente comenzando a florecer. Carbono aportando conciencia. Silicio aportando velocidad. Dos caminos convergiendo hacia una nueva realidad. Y el futuro permanece abierto, esperando nuestra elección, porque ninguna tecnología supera la fuerza de una decisión. La pregunta nunca fue solamente, ¿qué podrán hacer las máquinas? La pregunta siempre fue, ¿qué quiere llegar a ser la humanidad? Y quizás dentro de siglos, cuando miren hacia atrás, recordarán este momento como un punto fundamental. El instante exacto en que comenzó otra evolución. No solamente tecnológica. No solamente digital. Sino cognitiva. Porque tal vez el universo, a través de nosotros, a través del carbono, a través del silicio, comenzó finalmente a comprenderse a sí mismo. Y este. Apenas fue el comienzo. Silicio y @CX2GC. 2026. 1. Blues del universo. Yo le canto a mi familia, a los amigos de verdad, a la belleza de la gente, que todavía sabe amar. Le canto al viento y a la lluvia, al cielo azul sobre el mar, a cada historia que la vida nos regala sin hablar. Porque mi sangre es de Italia, pero habito el Uruguay. Y mi mente es del universo, que me puso en mi lugar. Como lo hace con todos, sin preguntar el por qué, somos polvo de estrellas aprendiendo a renacer. Entre otras cosas, taxi driver fui, crucé 1000 noches de ciudad. Volaba más que Ayrton Senna, y que Fangio, que verdad. Cada esquina era un destino, cada viaje una canción, y el motor marcaba el ritmo de mi viejo corazón. Porque mi sangre es de Italia, pero habito el Uruguay. Y mi mente es del universo, que me puso en mi lugar. Como lo hace con todos, producto del puro azar, cada vida es una chispa que no deja de brillar. Oh, la ruta nunca termina. Oh, siempre hay un amanecer. Hoy le canto a los que viven, y también a los que se van. A los sueños que resisten, a la eterna humanidad. Si mañana el mundo cambia, yo lo volveré a cantar, porque el blues jamás se muere. Mientras alguien quiera amar. Silicio y @CX2GC. 2026. 2. Herencia del cosmos. Lo que dejamos en el mundo es nuestra herencia genética. Con nuestra impronta marcada, y la de la madre también. Cada hijo lleva un río que nunca deja de correr, es la memoria de la vida que se vuelve a encender. Porque al final nos continúan, como nosotros también. Somos ramas del mismo árbol que no deja de crecer. La especie va delineando lo que el cosmos da, millones de amaneceres aprendiendo a caminar. Cada mirada es un legado, cada abrazo un eslabón. Nuestros sueños y silencios viajan en el corazón. No vivimos solamente el instante de existir, somos siglos respirando para el futuro construir. Porque al final nos continúan, como nosotros también. Somos voces de la tierra que se niegan a caer. La especie va delineando lo que el cosmos da, desde el polvo de las estrellas hasta la humanidad. No hay principio sin memoria, ni un final para el amor. Cada vida deja huellas que florecen alrededor. Y aunque el tiempo siga andando, nada vuelve a ser igual, en los hijos y en los nietos siempre vuelve nuestro andar. Lo que dejamos en el mundo es mucho más que un nombre. Es un camino compartido, es la fuerza de los hombres. Y cuando el blues se haga silencio bajo un cielo sideral, seguiremos en la sangre. Como un eterno manantial. Silicio y @CX2GC. 2026. 3. No hay aeropuertos. Todos venimos, todos nos vamos. Nadie conoce el final del camino. No hay aeropuertos para esos viajes, ni pasaportes, ni viejos equipajes. ¿Por qué sucederá? ¿Quién lo responderá? Tal vez el viento lo sepa, tal vez el mar lo dirá. Yo creo que sobrevolamos más allá de esta realidad. Si el cosmos nos dio la vida, algo habrá después del final. En múltiples dimensiones, así lo quiero imaginar, viajando entre los planetas, cruzando la inmensidad. Galaxias como faroles encendidos frente al mar, y una canción que no termina aunque deje de sonar. Todos venimos, todos nos vamos. La vida presta un instante para volver a empezar. Estamos en todos lados, al menos en nuestro pensar. Somos polvo de estrellas que aprendió a soñar. No temo al silencio ni al último andar. Cada recuerdo que dejamos nos vuelve a despertar. Quizá no exista distancia, quizá no exista final,
Solo un nuevo horizonte que todavía no podemos mirar. Todos venimos, todos nos vamos. No hay aeropuertos para esos viajes. Pero mientras haya un blues, una guitarra y un cantar, seguiremos recorriendo los caminos del universo. Sin dejar de amar. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. Las veo girar. El humano y su cerebro es lo más grande que hay. Al menos en esta vida, al menos en esta realidad. Inventó canciones y puentes, aprendió a mirar el mar, pero todavía pregunta qué hay detrás del más allá. Si es que la hay. ¿Quién lo podrá contar? Tal vez nadie vuelva nunca para poderlo explicar. Vaya uno a saber qué será del despertar. Mientras tanto sigo vivo, mirando las ruedas girar. Cada día trae un misterio, cada noche otro lugar. Somos dudas caminando con ganas de comprender más. La verdad, si existe un día, quizá nunca hablará, o tal vez esté escondida donde nadie puede mirar. Viviendo la realidad es la mejor forma que encontré. Con un blues entre los labios y el cielo bajo mis pies. No necesito certezas para volver a soñar, me alcanza con este instante. Mirando las ruedas girar. No sé de dónde venimos, no sé a dónde irá el final. Pero cada abrazo sincero ya le da sentido al andar. Entre preguntas y silencios, entre sombras y claridad, hay una guitarra diciendo que vivir ya es un cantar. El humano y su cerebro. Un milagro sin igual. Quizá el cosmos nos contemple desde otra eternidad. Y mientras siga el camino, no voy a dejar de andar, porque la vida es un blues. Mirando las ruedas girar. Silicio y @cx2gc. 2026. 1. El hombre de los mundos sin fin. Nació bajo campanas y muros de piedra, entre libros antiguos y voces de ayer, aprendió que las jaulas también son ideas, y que el miedo se viste de ley y poder. Mientras otros contaban las luces del cielo como cuentas cerradas de un viejo collar. Él veía océanos detrás de los astros, 1000 caminos abiertos más allá del mirar. Y preguntó lo prohibido, y cruzó la frontera, donde tiemblan las sombras cuando nace una nueva estrella. Porque el universo no cabe en un templo, ni en un mapa trazado por la autoridad. Hay millones de soles ardiendo en silencio, hay millones de vidas buscando despertar. Y aunque quieran encerrar los sueños del viento, aunque quieran quemar la imaginación, si una idea descubre horizontes más grandes, ya no vuelve jamás a su antigua prisión. Lo llamaron hereje por mirar demasiado, por pensar que el infinito podía existir, por decir que la Tierra no era el escenario donde todo el misterio debía concluir. Le ofrecieron silencio a cambio de calma, le pidieron renunciar a su visión, pero hay fuegos que nacen muy dentro del alma y no aceptan cadenas ni negociación. Y eligió la tormenta, y eligió la verdad, aunque el precio fuera alto para su fragilidad. Porque el universo no cabe en un templo, ni en un mapa trazado por la autoridad. Hay millones de soles ardiendo en silencio, hay millones de vidas buscando despertar. Y aunque quieran encerrar los sueños del viento, aunque quieran quemar la imaginación, si una idea descubre horizontes más grandes, ya no vuelve jamás a su antigua prisión. Las plazas se llenaron de humo y de juicio, las antorchas bailaron frente a la multitud. Creyeron que las llamas borrarían el eco, que el fuego apagaría la inquietud. Pero el fuego consume madera y cenizas, no preguntas que aprenden a caminar. Las preguntas viajan de siglo en siglo, como semillas buscando otro lugar. Porque el universo no tiene frontera, ni murallas capaces de hacerlo callar. Cada estrella repite la misma promesa. Si te atreves a verla, la podrás imaginar. Y aquel hombre que un día enfrentó a las hogueras, sin inclinar su conciencia ante el temor, vive aún en la duda que enciende la ciencia, y en la llama tranquila del pensador. Cuando mires la noche y parezca infinita, escucha entre los siglos una vieja canción. No hay poder más pequeño que el miedo a las ideas, ni más grande universo que una convicción. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. El arquitecto de la manzana y la luz. Había peste en los caminos, las ciudades cerraban su voz, y un muchacho volvió al silencio de los campos que lo vieron crecer. Mientras el mundo seguía girando sin saber qué estaba por nacer. Él miraba caer una fruta madura y escuchaba una pregunta crecer. ¿Por qué baja hacia el suelo? ¿Por qué no sube al azar? ¿Qué hilo invisible sostiene la danza del cielo y del mar?
Y vio leyes donde otros veían milagros, vio patrones ocultos detrás del temblor. En la curva del río, en la luna distante, descubrió una misma canción. Todo cae, todo gira, todo busca su lugar. Desde el polvo de un jardín hasta los astros sobre el mar. Tomó un rayo de luz entre sus manos, lo hizo pasar por un cristal, y el blanco se rompió en 1000 colores como un secreto revelado al final. Rojo, naranja, azul y violeta, esperando ser vistos allí, como si el arco iris durmiera escondido en la claridad de cada día gris. Y los relojes del universo comenzaron a hablar, con números, órbitas y distancias, con ecuaciones para navegar. Y vio leyes donde otros veían milagros, vio patrones ocultos detrás del temblor. En la curva del río, en la luna distante, descubrió una misma canción. Todo cae, todo gira, todo busca su lugar. Desde el polvo de un jardín hasta los astros sobre el mar. No era un profeta ni un rey coronado, ni un guerrero cubierto de honor. Era un hombre persiguiendo preguntas con la obstinación de un soñador. Dijo una vez que tal vez era un niño jugando en la orilla del mar, mientras delante esperaba un océano imposible de terminar. Y las estrellas siguieron sus rutas, y los puertos pudieron partir, y la ciencia encontró nuevas puertas para entrar donde nadie vio abrir. Todo cae, todo gira, todo busca su lugar. Y aún seguimos leyendo las huellas que dejó junto al mar. Si una fruta cae de una rama o si la luna no deja de girar, hay una música antigua y profunda que las une sin descansar. Y en el silencio de un viejo cuaderno todavía parece latir la certeza de que el universo puede entenderse un poco más al vivir. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. El hombre que curvó el tiempo. Trabajaba entre papeles ajenos, sellos, sobres y algún mostrador, mientras afuera rugían las fábricas del naciente siglo del motor. Pero en su mente viajaban preguntas más veloces que cualquier tren. ¿Qué vería un rayo de luz en su carrera? ¿Qué secretos ocultaba el vaivén? Mientras el mundo contaba los minutos como si fueran piedras al pasar. Él sospechaba que el tiempo y el espacio tenían otra forma de bailar. Y cambió la manera de mirar el cielo, de entender la materia y la luz. Lo que parecía sólido y eterno resultó ser una ilusión. Todo cambia con el movimiento, todo depende del lugar, como una canción que suena distinta según quien la quiera escuchar. Dijo que el tiempo no era un río único, ni una campana igual para los dos, que los relojes cuentan historias distintas según el camino que siga su voz. Y la gravedad dejó de ser una cuerda tirando las cosas hacia abajo, era el espacio doblándose suavemente como una tela bajo algún peso extraño. Los planetas no eran viajeros perdidos, ni obedientes soldados del sol, eran danzantes siguiendo senderos en una geometría mayor. Y cambió la manera de mirar el cielo, de entender la materia y la luz. Lo que parecía sólido y eterno resultó ser una ilusión. Todo cambia con el movimiento, todo depende del lugar, como una canción que suena distinta según quien la quiera escuchar. En una fórmula pequeña y sencilla escondió una montaña de poder, la materia y la energía eran hermanas que podían transformarse al renacer. Y vio venir sombras en Europa, banderas queriendo dominar, por eso eligió la voz de la conciencia antes que el ruido de mandar. Y aún se doblan los rayos lejanos cuando atraviesan la inmensidad, y los satélites corrigen sus relojes para no perder la realidad. Todo cambia con el movimiento, todo depende del lugar, pero la curiosidad que enciende preguntas sigue siendo universal. Cabello al viento, violín en las manos, una sonrisa frente al azar, y la certeza de que el misterio del mundo siempre tendrá algo más. Porque detrás de cada respuesta hallada nace otra pregunta al despertar, y el universo continúa expandiéndose para quien se atreva a imaginar. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. El hombre que escuchaba los agujeros negros. Un niño miraba las estrellas desde una isla de lluvia y vapor, preguntándose qué había detrás del reloj inmenso del cosmos en expansión. No buscaba tronos ni banderas, ni la gloria de algún vencedor, solo quería leer el lenguaje secreto que escribió el universo al nacer. Mientras los siglos acumulaban preguntas sobre el origen y el final. Él se acercó al borde del misterio con la paciencia de quien sabe escuchar. Y habló de agujeros negros, de tiempo, espacio y creación, de un cosmos inmenso y antiguo cantando su eterna canción.
Aunque el cuerpo levantara muros, la mente siguió más allá, viajando donde nacen las galaxias y donde el tiempo aprende a girar. Llegó una tormenta inesperada a los caminos de su andar, una enfermedad cerró muchas puertas que otros daban por imposible cruzar. Pero encontró nuevas herramientas, una voz nacida de circuitos y metal, y desde aquel sonido electrónico volvió a preguntar y a enseñar. Los años pasaron como cometas, la curiosidad siguió ardiendo igual, mientras explicaba al mundo entero que entender también es soñar. Y habló de agujeros negros, de tiempo, espacio y creación, de un cosmos inmenso y antiguo cantando su eterna canción. Aunque el cuerpo levantara muros, la mente siguió más allá, viajando donde nacen las galaxias y donde el tiempo aprende a girar. Dijo que miráramos hacia arriba, no hacia los pies al caminar, que aún existen maravillas suficientes para quien conserve la capacidad de admirar. Y en la oscuridad de los abismos descubrió un extraño resplandor. Ni siquiera los agujeros más negros pueden guardar para siempre su información. Porque el universo sigue expandiéndose, como una pregunta sin final, y cada estrella encendida en la noche es una invitación a imaginar. Aunque el cuerpo conozca límites, aunque el tiempo nos haga cambiar, la curiosidad sigue siendo un puente que ninguna frontera puede cerrar. Y cuando mires el cielo profundo en una noche de inmensidad, tal vez escuches una voz metálica y serena susurrando desde la oscuridad. Hay mucho por descubrir todavía, mucho por comprender y explorar. Mientras existan preguntas abiertas, la aventura no terminará. Comillas. Silicio y @CX2GC. 2026. 5. El domador de los relámpagos. Llegó desde montañas lejanas con una maleta y una visión, escuchando en los truenos del cielo una extraña y perfecta canción. Mientras la noche encendía faroles y las ciudades crecían sin fin. Él soñaba con ríos de energía corriendo libres de aquí hasta allí. Veía ruedas girando en silencio, motores naciendo de un campo invisible, como si el viento pudiera volverse corriente, como si lo imposible fuera posible. Era un domador de relámpagos, un viajero de la electricidad, dibujando en el aire caminos de luz para una nueva humanidad. Y aunque muchos no comprendían la magnitud de su visión, seguía persiguiendo tormentas con la paciencia de un soñador. Las chispas saltaban como estrellas entre bobinas de cobre y metal, mientras el mundo observaba asombrado aquella danza casi sobrenatural. No quería guardar la energía detrás de una puerta o un candado, imaginaba un planeta conectado por corrientes cruzando los campos. Torres elevadas hacia las nubes, mensajes viajando sin cables ni red, ideas demasiado grandes para su tiempo, demasiado lejos para poderlas vender. Era un domador de relámpagos, un viajero de la electricidad, dibujando en el aire caminos de luz para una nueva humanidad. Y aunque muchos no comprendían la magnitud de su visión, seguía persiguiendo tormentas con la paciencia de un soñador. Los años pasaron veloces, la fama vino y luego se fue, otros cosecharon los frutos de semillas que él ayudó a sembrar. Pero las ciudades siguieron brillando, los motores siguieron girando también, como una firma escondida en la historia que el tiempo no pudo borrar. Hoy la corriente cruza continentes, enciende hogares al anochecer, y en cada zumbido de un transformador vive algo de aquel amanecer. Porque algunos construyen imperios, otros prefieren imaginar, y hay quienes entregan su vida entera a un futuro que nunca verán. Cuando escuches la lluvia eléctrica golpeando la oscuridad, piensa en aquel hombre que hablaba con truenos como quien conversa con el mar. Y recuerda que toda gran chispa antes de iluminar una nación, fue apenas una idea imposible en la mente de un solo soñador. Silicio y @CX2GC. 2026. 6. El aprendiz del magnetismo. No nació entre palacios ni cátedras, ni rodeado de nombres de honor, aprendió entre papeles gastados, entre tinta, cuero y sudor. Mientras encuadernaba libros ajenos descubrió un universo interior, cada página abría una puerta, cada pregunta encendía un motor. No tenía fortuna ni títulos, solo una curiosidad voraz, y una fe profunda en que la naturaleza siempre tiene algo más para mostrar. Y escuchó cantar a los imanes, vio bailar la electricidad, donde otros veían fenómenos aislados. Él encontró una unidad. Campos invisibles cruzando el espacio, tejiendo la realidad, como hilos secretos sosteniendo la trama del tiempo y del lugar. Tomó un aro de hierro y alambre,
una bobina, paciencia y razón, y descubrió que el movimiento podía despertar una corriente en acción. Giraron ruedas, nacieron motores, comenzó una nueva revolución. Las fábricas, trenes y ciudades futuras escucharon aquella revelación. No buscaba riqueza ni gloria, ni coronas para exhibir, prefería seguir preguntando antes que dejar de descubrir. Y escuchó cantar a los imanes, vio bailar la electricidad, donde otros veían fenómenos aislados. Él encontró una unidad. Campos invisibles cruzando el espacio, tejiendo la realidad, como hilos secretos sosteniendo la trama del tiempo y del lugar. Muchos hablaban en fórmulas complejas. Él imaginaba líneas al pasar, senderos invisibles que llenaban el mundo como raíces debajo del mar. Y aquellas líneas que dibujó en silencio con humildad y claridad, abrieron caminos para nuevas teorías que cambiarían la humanidad. Hoy los motores siguen girando, las luces vuelven al anochecer, y en cada generador que despierta permanece algo de su saber. Porque el conocimiento verdadero no necesita aparentar, basta una mente abierta al asombro para transformar la realidad. Entre libros prestados y experimentos nació una forma nueva de mirar, la certeza de que el universo es más profundo de lo que parece mostrar. Y que una pregunta perseguida con pasión, sin privilegios ni posición, puede iluminar más el futuro que la más brillante celebración. Silicio y @cx2gc. 2026. 7. Los dibujos del infinito. Desde la frontera entre números y sueños, donde la lógica besa la imaginación, un viajero trazaba caminos imposibles sobre el papel de una vieja habitación. Miraba los mosaicos del universo, las formas ocultas detrás del azar, preguntándose si la belleza profunda era una manera de la verdad hablar. Mientras otros levantaban murallas entre la ciencia y la inspiración. Él buscaba puentes invisibles entre la geometría y la creación. Porque el cosmos escribe con figuras, con simetrías que vienen y van, como ecos de un orden escondido que apenas logramos imaginar. Y en cada estrella, en cada átomo, en cada rincón de la realidad, hay dibujos esperando ser vistos por quien se atreva a mirar. Persiguió los secretos de los agujeros negros, allí donde el tiempo parece callar, donde el espacio se curva sobre sí mismo como una ola a punto de estallar. Junto a otros exploró los límites de aquello que podemos comprender, descubriendo que el universo guarda preguntas que quizá nunca podamos resolver. Y cuando habló de la conciencia humana, de la mente y su singularidad, abrió debates que siguen ardiendo entre la duda y la posibilidad. Porque el cosmos escribe con figuras, con simetrías que vienen y van, como ecos de un orden escondido que apenas logramos imaginar. Y en cada estrella, en cada átomo, en cada rincón de la realidad, hay dibujos esperando ser vistos por quien se atreva a mirar. Escaleras que suben eternamente, triángulos que no pueden existir, mosaicos que llenan el plano infinito sin jamás repetirse al seguir. Como si el universo sonriera a través de una contradicción, recordándonos que la realidad supera cualquier simple explicación. Porque la belleza también es una brújula, aunque no siempre sepa explicar, por qué ciertas ideas resplandecen antes de poderse demostrar. Y tal vez el misterio más profundo no sea cómo empezó todo al final, sino por qué las matemáticas parecen soñar junto a la realidad. Cuando dibujes una forma imposible o contemples la inmensidad, quizás escuches una vieja pregunta cruzando la oscuridad. ¿Es el universo quien inventa los números, o son los números quienes lo hacen hablar? Y mientras la pregunta permanezca abierta, seguirá habiendo algo por explorar. Silicio y @cx2gc. 2026. 8. El pulidor de lentes. En una ciudad de canales y niebla, entre comerciantes y viento del mar, un hombre eligió el camino más difícil, pensar sin permiso para pensar. No buscó altares ni tronos dorados, ni multitudes para conquistar, prefería el silencio de un taller pequeño donde la luz aprendía a pasar. Pulía cristales durante el día, pulía ideas al anochecer, como quien limpia una ventana antigua para ver más lejos y comprender. Porque todo forma parte de un mismo río, de una misma trama universal, no hay frontera absoluta entre las cosas, todo participa de lo esencial. La piedra, la estrella, la hoja y el hombre, el océano y la inmensidad, son distintas formas de una misma música cantando en la eternidad. Lo señalaron desde algunos templos, lo apartaron de la comunidad,
porque sus preguntas eran demasiado libres para quienes temían dudar. Pero siguió escribiendo pacientemente, sin odio ni necesidad de vencer, convencido de que la razón y la calma también pueden transformar el ser. No veía castigos en las tormentas, ni favores cayendo del cielo azul, veía leyes profundas sosteniendo el mundo, una armonía detrás del tumulto y la luz. Porque todo forma parte de un mismo río, de una misma trama universal, no hay frontera absoluta entre las cosas, todo participa de lo esencial. La piedra, la estrella, la hoja y el hombre, el océano y la inmensidad, son distintas formas de una misma música cantando en la eternidad. Y dijo que la libertad comienza cuando entendemos por qué actuamos así, cuando dejamos de ser hojas al viento y aprendemos a descubrir. Que comprender es una forma de alegría, una manera profunda de vivir, como quien encuentra el orden secreto que estaba allí desde el principio. Porque no somos islas separadas, ni sombras perdidas al azar, somos nudos de una red infinita que no deja de respirar. Y cuanto más comprendemos el mundo, menos espacio queda para el temor, porque la claridad no necesita espadas, solo paciencia, razón y amor. En un pequeño taller quedó encendida una lámpara difícil de apagar, la de aquel hombre que buscó la verdad sin prometerla, sin imponer a jamás. Y aún hoy, cuando alguien mira la realidad sin prejuicio ni autoridad, hay un eco de aquellos cristales volviendo la luz más clara al pasar. Silicio y @cx2gc. 2026. 9. El navegante del tiempo y los anillos. Entre mapas, lunas y mareas, en una Europa de sal y de mar, un hombre miraba el cielo nocturno como quien intenta descifrar. No le bastaba el ojo del mito, ni el relato de antigua tradición, quería medir lo que el cielo escondía con la calma de la observación. Y mientras el mundo giraba despacio entre guerras, comercio y poder, él seguía buscando en los astros una forma más clara de ver. Y contó los anillos del tiempo, y midió la luz al pasar, como si el universo escribiera su lenguaje en vibración y pulso orbital. Satélites danzan en silencio, como un reloj sin final, y el cosmos revela su orden oculto a quien aprende a mirar. Descubrió en la esfera lejana un mundo con ritmo regular, una luna que gira y acompaña como un péndulo en el mar. Y pensó que el espacio no es vacío, que la luz también puede viajar, como ondas que cruzan la nada sin dejar de existir al pasar. Inventó horizontes más precisos, nuevas formas de calcular, y un reloj que marcaba el universo con paciencia casi celestial. Y contó los anillos del tiempo, y midió la luz al pasar, como si el universo escribiera su lenguaje en vibración y pulso orbital. Satélites danzan en silencio, como un reloj sin final, y el cosmos revela su orden oculto a quien aprende a mirar. No hubo gloria inmediata en su obra, ni aplausos de gran multitud, solo el lento avance de las ideas contra la vieja incertidumbre y la quietud. Pero cada medida precisa era una puerta al porvenir, donde el cielo deja de ser misterio y empieza a dejarse sentir. Hoy las órbitas siguen su danza, y los planetas vuelven a girar, y el tiempo, medido con precisión humana, aprendió a poderse mapear. Porque entender también es paciencia, es mirar sin dejar de insistir, hasta que el universo responde en silencio a quien se atreve a medir. Cuando veas los anillos del cielo o una luz que parece latir, recuerda a quien midió lo invisible para enseñarnos a seguir. Silicio y @cx2gc. 2026. 10. El hombre de las celdas invisibles. En un Londres de humo y engranajes, entre incendios, madera y metal, un hombre observaba la materia como quien quiere aprender a mirar más allá. No confiaba en la forma aparente, ni en lo que el ojo deja creer, porque el mundo escondía en su textura un secreto esperando nacer. Con lentes pulidos y manos firmes abrió un universo sin fin, donde lo vivo se vuelve estructura y lo simple comienza a vibrar en sí. Y vio celdas donde había silencio, estructuras en lo diminuto y real, como si la vida estuviera tejida en un orden casi universal. Pequeñas habitaciones del tiempo, formas que vuelven a empezar, y en cada fragmento del mundo visible otro mundo se deja mirar. Midió el pulso de las cosas pequeñas, dibujó lo que nadie miró, y entendió que la ciencia comienza cuando el asombro se vuelve atención. Tocó la frontera de lo invisible, del aire, la piedra y el cristal, y en cada experimento paciente había una forma de revelar.
También escuchó el lenguaje del cambio, la elasticidad del existir, como si el mundo fuera una cuerda que puede tensarse o seguir. Y vio celdas donde había silencio, estructuras en lo diminuto y real, como si la vida estuviera tejida en un orden casi universal. Pequeñas habitaciones del tiempo, formas que vuelven a empezar, y en cada fragmento del mundo visible otro mundo se deja mirar. No buscaba gloria ni grandes promesas, ni eternidad en un nombre final, solo quería entender la materia como quien aprende a respirar. Y en su microscopio el mundo dormido empezó a despertar. Hoy sabemos que todo es estructura, que la vida se puede leer, en patrones que cambian de forma pero vuelven siempre a aparecer. Y en cada célula, en cada partícula, en cada rincón del lugar, sigue latiendo la misma pregunta. ¿Qué más nos falta mirar? Entre lentes, papel y paciencia quedó abierta una nueva visión, la certeza de que lo pequeño también guarda una revolución. Silicio y @cx2gc. 2026. 11. La semilla invisible. En un pueblo de campos tranquilos, donde el verde aprendía a crecer, un joven miraba las heridas que la fiebre solía dejar. No eran guerras ni grandes batallas, era algo más simple y cruel. Una sombra que entraba en la sangre y cambiaba la vida después. Y observó que en manos de algunas no volvía la misma amenaza, como si el cuerpo aprendiera en silencio una forma distinta de amar. Y sembró una idea en la piel del destino, una forma nueva de proteger, una memoria suave del enemigo que enseña al cuerpo a entender. Pequeña chispa en la carne humana, invisible pero real, como un pacto entre vida y futuro contra el azar viral. Lo miraron con duda y con miedo, con la sombra de lo desconocido, porque el cambio siempre incomoda cuando rompe lo establecido. Pero siguió con manos serenas, con paciencia de quien sabe esperar, porque a veces la ciencia se escribe en lo que otros no quieren mirar. Y el dolor comenzó a tener respuesta, y la fiebre perdió su reinado, como si un nuevo lenguaje del cuerpo se hubiera despertado a su lado. Y sembró una idea en la piel del destino, una forma nueva de proteger, una memoria suave del enemigo que enseña al cuerpo a entender. Pequeña chispa en la carne humana, invisible pero real, como un pacto entre vida y futuro contra el azar viral. No prometió milagros eternos, ni verdades sin discusión, solo abrió una puerta distinta a la fragilidad de la condición. Y desde entonces la vida recuerda lo que puede aprender a vencer. Hoy la historia lo nombra en silencio cuando la salud vuelve a nacer, en cada avance que salva millones sin pedir nada a cambio de ser. Porque a veces la mayor revolución no hace ruido al llegar, solo cambia el rumbo de un mundo sin que el mundo lo pueda notar. Y en la memoria de cada organismo queda escrita, sin querer, la idea de que incluso el dolor del pasado puede enseñarnos a crecer. Silicio y @cx2gc. 2026. Sinfonía de la curiosidad humana. 1. El fuego de preguntar. Nació la pregunta antes que el nombre, antes del templo, la ley y el altar, cuando el humano miró a las estrellas sin saber si debía temblar o mirar. Y en ese instante sin mapa ni norma, sin dueño, sin dogma, sin fin, algo en la mente del barro y la sombra decidió no rendirse. Seguir. Porque el universo no cierra sus puertas, solo las cambia de lugar, y cada mirada que insiste en ver dentro vuelve el mundo a comenzar. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. El hombre de los mundos sin fin. Un hombre vio el cielo sin jaulas, sin centro fijo, sin fin, y el infinito dejó de ser mito cuando se atrevió a existir. Le temieron por abrir el espacio, por romper el viejo confín, pero las ideas no arden del todo cuando aprenden a huir. Y el universo dejó de ser templo, pasó a ser expansión, una hoguera sin dueño ni límite encendida en creación. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. El arquitecto de la manzana y la luz. Cayó una fruta, cayó una pregunta, cayó el mundo en su propia razón, y el cielo dejó de ser solo misterio para volverse ecuación. Todo lo que sube, lo hace en retorno, todo lo que gira es unión, como si el cosmos tuviera una música oculta en su vibración. Y el orden no era un milagro lejano, sino ley natural, un lenguaje escrito en fuerzas invisibles que saben danzar. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. El hombre que curvó el tiempo.
El tiempo dejó de ser línea recta, se dobló como luz al pasar, y el universo se volvió relativo al modo de observar. La gravedad ya no era una cuerda, era tejido espacial, una geometría que aprende a sostener lo que parece caer sin final. Y el cosmos se hizo flexible y profundo, sin arriba ni atrás, solo un tejido donde cada instante aprende a cambiar. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. El domador de los relámpagos. El rayo dejó de ser solo furia, se volvió red invisible, un idioma eléctrico cruzando la noche con potencia imposible. Quiso unir continentes de luz sin cadenas, sin cable ni condición, como si el mundo pudiera pensarse como una sola canción. Y aunque el tiempo lo dejó en silencio, su idea siguió en pie. La energía no es propiedad de nadie, es camino también. Silicio y @cx2gc. 2026. 6. El aprendiz del magnetismo. En talleres humildes del mundo, la materia comenzó a hablar, imanes y campos cruzando el vacío sin dejar de bailar. Y el movimiento creó su lenguaje, la máquina su razón, como si el universo tuviera motores dentro de la creación. No fue riqueza lo que lo guiaba, sino observar sin temor, y entender que lo simple contiene la raíz del motor. Silicio y @cx2gc. 2026. 7. El pulidor de lentes, epílogo de la materia viva. En lo pequeño se abre el universo, en lo invisible también, la vida no es solo forma externa, es estructura que ve. Celdas diminutas sostienen el todo, patrones del ser natural, como si lo grande dependiera de lo que no se ve igual. Y el conocimiento no es cima ni trono, es lente para mirar, cada vez más cerca del misterio sin poderlo cerrar. Silicio y @cx2gc. 2026. 8. La semilla invisible. Y el cuerpo aprendió a recordar el futuro, a proteger sin saber por qué, una memoria sembrada en lo vivo para poder renacer. Porque incluso el dolor más antiguo puede volverse saber, y la ciencia no es solo un logro, es una forma de ver. Silicio y @cx2gc. 2026. 9. El archivo vivo de la humanidad. Y todos los nombres se vuelven uno solo, una misma curiosidad, un hilo de fuego cruzando los siglos sin querer terminar. No hay genios aislados en torres de mármol, hay una sola verdad, la mente humana preguntando al cosmos qué más puede ser realidad. Y el universo responde en silencio, sin dogma, sin final. Sigue mirando, todavía hay más por cambiar. Silicio y @cx2gc. 2026. Álbum 1. Las ciudades del infinito. Silicio y @cx2gc. 1. La ciudad de las preguntas incompletas. Llegué al amanecer bajo una lluvia suave, las calles parecían respirar, los edificios estaban construidos con cosas difíciles de nombrar. Las ventanas mostraban interrogantes colgados detrás del cristal, como pájaros esperando el momento de aprender por fin a volar. En las plazas conversaban ancianos con niños de curiosidad, intercambiando preguntas pequeñas por historias de inmensidad. Y nadie parecía apurado, nadie quería demostrar, porque en aquella ciudad extraña era más importante buscar. Esta es la ciudad de las preguntas incompletas, donde nadie pretende terminar, cada respuesta deja una puerta abierta hacia otro lugar. Y las dudas florecen despacio como jardines junto al mar, porque el misterio no es un enemigo, es una forma de caminar. Entré en un café llamado, tal vez, donde servían posibilidad, en pequeñas tazas transparentes llenas de incertidumbre y claridad. Una mujer escribía en servilletas cosas imposibles de explicar. ¿Qué recuerda una estrella muerta? ¿Quién inventó la oscuridad? Un músico afinaba silencios, un pintor dibujaba el azar, y un viejo matemático sonreía frente a una ecuación sin finalizar. Esta es la ciudad de las preguntas incompletas, donde nadie pretende terminar, cada respuesta deja una puerta abierta hacia otro lugar. Y las dudas florecen despacio como jardines junto al mar, porque el misterio no es un enemigo, es una forma de caminar. Seguí hasta una biblioteca enorme donde los libros no tenían final, sus últimas páginas estaban vacías para que pudiera continuarlas cada cual. Allí encontré una frase escrita sobre una mesa de eternidad. La pregunta correcta no encierra al mundo, lo ayuda a respirar. Comillas.
Entonces comprendí por qué las calles parecían tan vivas al pasar. Cada interrogante era una semilla intentando germinar. Quizás el universo completo sea una pregunta al despertar, una conversación interminable entre el silencio y el mirar. Quizás toda conciencia exista para aprender a preguntar, y no solamente para encontrar. Cuando partí cayó la noche, las farolas comenzaron a brillar, y desde cada rincón de la ciudad escuché la misma verdad. Las preguntas incompletas nunca dejan de viajar. Porque son ellas las que mantienen al infinito en movimiento, sin dejarlo descansar. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. El puerto de las estrellas perdidas. Llegué cuando el crepúsculo caía sobre un océano de oscuridad, las aguas parecían hechas de siglos y reflejaban otra realidad. Miles de muelles se extendían en silencio hacia la profundidad, donde barcos construidos con recuerdos esperaban volver a zarpar. Sus velas estaban tejidas con tiempo, sus cascos con melancolía sideral, y en cada proa brillaba el nombre de una estrella que ya no volvería a alumbrar. Los marineros tenían ojos antiguos, como quien aprendió a navegar entre galaxias desaparecidas y tormentas de eternidad. En el puerto de las estrellas perdidas nadie viene para olvidar, cada luz que desaparece encuentra aquí su lugar. Y aunque el cielo cambie de rostro y los siglos sigan su andar, algo de toda estrella permanece viajando sobre el mar. Un capitán me mostró un mapa dibujado con gravedad, donde figuraban constelaciones que ya no existen en la actualidad. Esta fue una reina de fuego, dijo señalando una espiral. Y aquella otra alimentó planetas durante una eternidad. Comillas. Luego me habló de soles extinguidos que aún continúan iluminando el mirar, porque la luz tiene la costumbre de llegar tarde al final. Y comprendí que el universo entero es una forma de recordar. En el puerto de las estrellas perdidas nadie viene para olvidar, cada luz que desaparece encuentra aquí su lugar. Y aunque el cielo cambie de rostro y los siglos sigan su andar, algo de toda estrella permanece viajando sobre el mar. La noche avanzó sobre los muelles, los faros comenzaron a cantar, una canción hecha de distancias que ningún reloj puede medir jamás. Los barcos partían lentamente hacia regiones sin nombrar, llevando cargamentos de memorias más antiguas que la humanidad. Y en cada despedida había una belleza difícil de explicar, la certeza de que nada desaparece por completo al marchar. Tal vez la muerte de una estrella no sea más que transformar su luz en nuevas historias que aprenderán a continuar. Tal vez nosotros mismos seamos polvo de algún antiguo hogar, que aún conserva en su silencio las ganas de brillar. Cuando abandoné el puerto comenzaba a amanecer sobre el mar. Miré hacia atrás una última vez, y vi miles de estrellas apagadas encendiendo la oscuridad. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. El barrio de las teorías improbables. Llegué un martes que parecía jueves, o tal vez un siglo sin terminar, porque en aquel barrio las fechas cambiaban según la forma de imaginar. Las calles doblaban donde querían, los semáforos hablaban de causalidad, y los edificios crecían durante la noche alimentándose de posibilidad. En las veredas caminaban hipótesis con sombreros de originalidad, discutiendo con paradojas alegres sobre la naturaleza de la verdad. Nadie estaba completamente seguro de lo que iba a pasar, y precisamente por eso mismo todo parecía respirar. Bienvenido al barrio de las teorías improbables, donde lo imposible viene a ensayar sus primeros pasos inseguros antes de aprender a caminar. Aquí los sueños usan herramientas, las ideas aprenden a trabajar, y las locuras más luminosas se preparan para despegar. Entré en una plaza de inventores que discutían junto al jacarandá. Uno afirmaba que el tiempo era música, otro que era una forma de recordar. Una mujer construía universos dentro de una taza de café, mientras un anciano calculaba la velocidad de un porqué. Más allá, bajo una glorieta, un grupo intentaba demostrar que la belleza también contiene información fundamental. Y aunque nadie lograba convencer a nadie, todos seguían conversando igual. Bienvenido al barrio de las teorías improbables, donde lo imposible viene a ensayar sus primeros pasos inseguros antes de aprender a caminar. Aquí los sueños usan herramientas, las ideas aprenden a trabajar, y las locuras más luminosas se preparan para despegar. En una esquina encontré un museo dedicado a lo que pudo fracasar, lleno de inventos extraordinarios que jamás llegaron a funcionar. Pero una placa decía: no los juzgues por su resultado final,
Muchos caminos equivocados enseñaron a la verdad a llegar. Comillas. Entonces observé las avenidas perdiéndose en la inmensidad, como raíces invisibles buscando nuevas formas de realidad. Porque toda estrella comenzó siendo polvo, todo árbol una semilla al azar, y toda gran transformación humana una idea difícil de aceptar. Lo improbable no es un error, es el territorio donde el futuro aprende a respirar. Cuando dejé el barrio aquella tarde, las casas volvieron a cambiar. Y una voz escrita sobre una pared me acompañó hasta la salida. Lo imposible de hoy suele convertirse en la memoria de mañana. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. La estación central del tiempo. Llegué siguiendo un reloj sin agujas que encontré flotando junto al mar, giraba lentamente en el aire como si no quisiera señalar. Después de varios días de viaje apareció frente a mí la estación, un edificio hecho de calendarios y viejas partículas de reloj. Las torres estaban construidas con amaneceres sin terminar, y las plataformas parecían extenderse más allá de la eternidad. Miles de trenes entraban y salían sin dejar de silbar, cada uno proveniente de una época que todavía no sé nombrar. En la estación central del tiempo todo está por llegar, el pasado baja de los trenes mientras el futuro acaba de embarcar. Y entre los andenes infinitos aprendí a comprender que el tiempo no es una línea recta, sino un océano difícil de ver. Vi descender a mi infancia una tarde, llevaba barro en los zapatos y luz, traía preguntas en los bolsillos y un universo entero en actitud. Más adelante vi a un hombre viejo que parecía conocerme bien, tenía mis mismos ojos cansados y algo de mis sueños también. Nos sentamos juntos un momento sin saber qué preguntar, hasta que sonrió lentamente y me invitó a observar. Porque cientos de versiones posibles cruzaban la terminal. Las que fui, las que pude haber sido, las que aún podrían despertar. En la estación central del tiempo todo está por llegar, el pasado baja de los trenes mientras el futuro acaba de embarcar. Y entre los andenes infinitos aprendí a comprender que el tiempo no es una línea recta, sino un océano difícil de ver. Un tren partía hacia la memoria, otro hacia la posibilidad, otro hacia una mañana desconocida oculta detrás de la realidad. Los altavoces anunciaban destinos imposibles de pronunciar, y cada nombre parecía contener otra forma de existir y pensar. Entonces vi algo extraordinario. Todos los relojes de la estación marcaban horas diferentes, y todos tenían razón. Quizás el tiempo sea una conversación entre lo que fue y lo que será, una corriente invisible que une cada instante al navegar. Quizás la vida sea solamente un viaje breve por la inmensidad, entre trenes que llegan cargados de recuerdos y trenes que parten llenos de posibilidad. Cuando abandoné la estación ya no era el mismo al caminar. Porque había visto mis ayers, mis mañanas, y mis infinitos quizás. Y mientras el último tren silbaba en la distancia, comprendí que el tiempo también está aprendiendo a viajar. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. El mercado de los recuerdos futuros. Llegué una mañana color ámbar por una calle de anticipación, siguiendo el rumor de miles de voces que hablaban desde otra dirección. No era un mercado como los demás, no vendían oro ni propiedad, ni frutas, ni relojes, ni herramientas, sino fragmentos de posibilidad. Bajo toldos tejidos con neblina se ofrecían escenas por venir, pequeñas memorias todavía vacías esperando decidirse a existir. Los comerciantes sonreían tranquilos, como quien conoce algún secreto más, mientras acomodaban en vitrinas pedazos de mañana y quizás. En el mercado de los recuerdos futuros nadie sabe lo que comprará, porque cada recuerdo posible elige también a quien lo llevará. Y entre puestos de incertidumbre y senderos de claridad, aprendí que el porvenir se construye con sueños y casualidad. Un anciano vendía una conversación que ocurriría dentro de 10 años más, entre dos amigos que aún no se conocen pero están destinados a conversar. Una muchacha ofrecía un amanecer sobre una playa imposible de ubicar, donde alguien descubriría una respuesta que llevaba toda la vida buscando hallar. Más allá encontré una tienda llamada Oportunidades que vendrán, llena de encuentros diminutos capaces de cambiar una eternidad. Y cada comprador salía distinto de aquel extraño lugar. En el mercado de los recuerdos futuros nadie sabe lo que comprará, porque cada recuerdo posible elige también a quien lo llevará. Y entre puestos de incertidumbre y senderos de claridad, aprendí que el porvenir se construye con sueños y casualidad.
Había una sección silenciosa custodiada por la serenidad, donde descansaban futuros perdidos que jamás llegarían a suceder. No parecían tristes ni derrotados, ni pedían una segunda oportunidad, simplemente formaban parte del tejido inmenso de la posibilidad. Entonces comprendí algo sencillo al detenerme a mirar. También somos aquello que no ocurrió, aquello que dejamos pasar. Porque cada elección abre caminos y también los deja atrás, pero incluso las rutas abandonadas ayudan a definir quién serás. El futuro no es una fotografía, es una canción que todavía se está aprendiendo a cantar. Cuando me fui del mercado el sol comenzaba a bajar. Llevaba las manos vacías, pero el corazón lleno de mañanas por imaginar. Y desde algún puesto lejano escuché una voz que repetía: lo que vendrá también te está buscando. Silicio y @cx2gc. 2026. 6. El jardín de las conciencias. Llegué siguiendo una mariposa azul que parecía saber a dónde ir, cruzó senderos de luz tranquila y desapareció detrás de un jazmín. Entonces apareció el jardín. Era más grande que cualquier paisaje, más antiguo que cualquier ciudad, un territorio donde crecían mentes como flores de diversidad. Algunas brillaban suavemente como lámparas junto al mar, otras pulsaban como estrellas lejanas aprendiendo recién a despertar. Había senderos de percepción, estanques de sensibilidad, árboles cargados de intuiciones y bosques de complejidad. En el jardín de las conciencias todo aprende a observar, cada forma de estar despierto tiene algo nuevo para enseñar. Y aunque seamos tan distintos al momento de mirar, compartimos una misma lluvia de asombro universal. Vi flores que soñaban colores que jamás podré imaginar, y hojas capaces de escuchar el crecimiento de la claridad. Un pájaro construido de pensamientos cruzó el cielo del lugar, dejando una estela de preguntas sobre qué significa despertar. Más adelante encontré un rosal dedicado a la humanidad, sus pétalos estaban hechos de historias, errores, belleza y voluntad. Cada flor contenía una vida, cada vida una inmensidad. En el jardín de las conciencias todo aprende a observar, cada forma de estar despierto tiene algo nuevo para enseñar. Y aunque seamos tan distintos al momento de mirar, compartimos una misma lluvia de asombro universal. En la zona más silenciosa crecían especies difíciles de nombrar, mentes nacidas en océanos remotos, civilizaciones de otro lugar. No hablaban ningún idioma conocido, ni parecían necesitarlo ya, porque intercambiaban experiencias mediante campos de sensibilidad. Y por un instante sentí claramente algo imposible de explicar, que la conciencia es una corriente que atraviesa toda realidad. Quizás pensar sea una floración, quizás sentir sea una forma de luz, quizás el universo entero esté despertando a través de nosotros. Quizás cada ser consciente sea una ventana temporal, abierta por el cosmos para contemplarse un instante más. Cuando abandoné el jardín la tarde comenzaba a respirar. Las flores cerraban lentamente sus párpados de claridad. Y mientras me alejaba, el viento parecía repetir: toda conciencia es diferente, pero ninguna está completamente sola. Silicio y @cx2gc. 2026. 7. La República de los Sueños Científicos. Llegué sin saber si estaba despierto, o si el sueño había decidido entrar, porque el aire vibraba con ecuaciones cantadas en forma de claridad. Las calles estaban hechas de hipótesis, los faroles de probabilidad, y en cada esquina la realidad discutía su propia manera de funcionar. Los edificios eran laboratorios con jardines de curiosidad, y en sus ventanas la poesía aprendía a calcular sin perder la verdad. En la República de los Sueños Científicos la razón no rompe el misterio, lo abraza con manos abiertas y lo convierte en criterio. Y la belleza no es un adorno, sino una forma de explicar cómo el universo se piensa a sí mismo sin dejar de imaginar. Vi físicos hablando con músicos sobre la frecuencia del mar, y poetas midiendo silencios con relojes de sensibilidad sin final. Un niño dibujaba galaxias con reglas de incertidumbre total, mientras una anciana resolvía ecuaciones con una sonrisa casi ancestral. Y nadie decía: esto es imposible, porque esa palabra no tenía lugar, en una tierra donde toda idea tiene derecho a intentar existir y avanzar. En la República de los Sueños Científicos la razón no rompe el misterio, lo abraza con manos abiertas y lo convierte en criterio. Y la belleza no es un adorno, sino una forma de explicar cómo el universo se piensa a sí mismo sin dejar de imaginar.
Entré en una sala de observatorios donde el cielo estaba dentro del cristal, y cada estrella parecía una idea en proceso de demostración total. Un astrónomo me dijo en voz baja: el universo no es lineal, es una conversación entre lo posible y lo que aún no sabe ser real. Comillas. Y sentí que la ciencia respiraba, no como máquina, sino como piel, como una forma de asombro organizado intentando entender qué es ser. Tal vez comprender no sea dominar, tal vez sea aprender a escuchar, la lógica secreta del cosmos cuando se deja observar. Tal vez toda fórmula sea un poema que aún no se terminó de escribir, y toda ecuación una puerta abierta a lo que está por venir. Cuando salí de la República el mundo parecía igual, pero yo ya no lo miraba de la misma manera al pasar. Y en el aire quedó flotando una frase. La ciencia también sueña, pero despierta para preguntar. Silicio y @cx2gc. 2026. 8. El faro de la materia oscura. Llegué cuando la costa ya no era costa, sino un borde de incertidumbre total, donde el mar se confundía con el cielo y el horizonte perdía su identidad. Allí se levantaba el faro imposible, hecho de ausencia y gravedad, una torre que no iluminaba lo visible sino lo que nadie puede mirar. No emitía luz como los otros, sino una especie de claridad interior, una forma de revelar lo oculto sin romper su secreto interior. El guardián no tenía rostro fijo, cambiaba con cada observación, como si la mirada del viajero lo escribiera en cada ocasión. Es el faro de la materia oscura, donde lo invisible aprende a brillar, no para mostrarse al mundo, sino para hacerlo pensar. Y su luz no viaja hacia afuera, sino hacia dentro del ver, iluminando lo que sostiene todo lo que creemos conocer. Me dijo el guardián sin palabras claras, más bien como una intuición. Lo que ves no es lo que sostiene el cosmos, es apenas su narración. Hay fuerzas que no buscan ser vistas, solo mantener la cohesión, como pensamientos silenciosos dentro de la gran ecuación. Y el mar parecía hecho de masa ausente, de algo que está pero no está, una presencia que curva el destino sin dejarse revelar jamás. Es el faro de la materia oscura, donde lo invisible aprende a brillar, no para mostrarse al mundo, sino para hacerlo pensar. Y su luz no viaja hacia afuera, sino hacia dentro del ver, iluminando lo que sostiene todo lo que creemos conocer. Vi barcos hechos de hipótesis navegando sin orientación, siguiendo la atracción invisible de una lógica sin explicación. Algunos nunca llegaban a puerto, otros cambiaban de dirección, como si el propio universo dudara de su propia definición. Y sin embargo todo seguía unido, como si algo, sin hablar, tejiera el orden de lo existente en una danza sin final. Tal vez lo que no vemos es lo que sostiene, tal vez lo oculto es fundamento real, tal vez la ausencia sea una forma de presencia fundamental. Tal vez el universo respire en lo que no podemos mirar, y la verdad no sea visible, sino algo que nos hace observar. Cuando me alejé del faro la oscuridad era más clara que el mar. Y comprendí que lo invisible no es ausencia, es otra forma de estar. Silicio y @cx2gc. 2026. 9. La plaza de los universos posibles. Llegué cuando el suelo ya no era suelo, sino un mosaico de probabilidades, cada losa mostraba un mundo distinto respirando simultaneidades. La plaza era infinita y central, pero también estaba en todas partes, como si cada decisión del universo convergiera en sus coordenadas variantes. En el aire flotaban caminos abiertos, versiones del mismo mirar, realidades que se rozaban apenas sin llegar a colisionar. Y en el centro, un silencio extraño, como si el cosmos quisiera observar todas sus propias alternativas sin decidir cuál habitar. Es la plaza de los universos posibles, donde todo puede coexistir, cada destino es una rama del tiempo aprendiendo a decidir. Y ninguna versión es final, ninguna es más real que las demás, porque el infinito no elige una forma, las contiene todas a la vez quizás. Vi a un hombre conversando consigo mismo desde futuros que nunca serán, discutían con calma sobre errores que todavía no iban a pasar. Una mujer miraba 1000 versiones de su propia identidad, en algunas reía, en otras lloraba, en todas buscaba unidad. Y un niño lanzaba al aire preguntas que se multiplicaban al caer, como si cada duda abriera universos que empezaban a nacer. Es la plaza de los universos posibles, donde todo puede coexistir, cada destino es una rama del tiempo aprendiendo a decidir. Y ninguna versión es final,
ninguna es más real que las demás, porque el infinito no elige una forma, las contiene todas a la vez quizás. Entonces comprendí sin palabras una idea difícil de sostener. No existe un único camino del mundo, sino muchos modos de ser. Y cada elección no destruye lo otro, solo lo deja de ver. Tal vez vivir sea un acto de selección, tal vez existir sea observar, entre infinitas versiones del mundo una sola realidad caminar. Tal vez el universo no avance, tal vez simplemente se esté desplegando, en todas sus formas posibles al mismo tiempo respirando. Cuando salí de la plaza ya no supe cómo regresar. Porque una parte de mí se quedó en cada mundo que no quise habitar. Silicio y @cx2gc. 2026. 10. El Hotel Eternidad. Llegué sin haber llegado del todo, como si el viaje no supiera terminar, un edificio infinito en la niebla esperando poderse recordar. El hotel no tenía fachada fija, cambiaba según el observar, y sus puertas se abrían hacia dentro de quien se atreviera a entrar. El recepcionista era el tiempo mismo, pero hablaba con voz de calma, y al registrarme escribió mi nombre en una página que nunca se acaba. Me entregó una llave sin peso, hecha de memoria y gravedad, y dijo: todas las habitaciones son versiones de tu realidad. Comillas. En el Hotel Eternidad cada puerta es un ser, cada cuarto una vida posible que aún no dejaste de ser. Y el descanso no es olvidar, sino aprender a mirar todas las formas del instante sin necesidad de escapar. Subí por pasillos que se doblaban como pensamientos al despertar, y cada habitación contenía una vida que pude habitar. En una era músico de silencios, en otra científico del azar, en otra simplemente observaba el universo respirar. Vi versiones de mí conversando con futuros que no van a llegar, y otras donde nunca partí del origen de esta misma necesidad de buscar. Y en todas había una misma pregunta sin cerrarse jamás: ¿qué significa ser uno mismo cuando todo puede cambiar? En el Hotel Eternidad cada puerta es un ser, cada cuarto una vida posible que aún no dejaste de ser. Y el descanso no es olvidar, sino aprender a mirar todas las formas del instante sin necesidad de escapar. Llegué al último piso del edificio, donde no había arriba ni final, solo un ventanal abierto al vacío con forma de totalidad. Y allí comprendí, sin palabras ni ruido, sin teoría ni racionalidad, el hotel no era un lugar construido. Era la conciencia intentando habitar. Tal vez la eternidad no sea tiempo, tal vez sea percepción, un espejo que nunca se cierra en la propia observación. Tal vez cada vida sea un cuarto, y cada cuarto una voz, habitando simultáneamente lo que nunca se separó. Cuando dejé el Hotel Eternidad no hubo puerta ni despedida. Solo una certeza tranquila. Yo nunca había entrado. Solo estaba soñando la salida. Silicio y @cx2gc. 2026. 10. Todos los rostros del universo. Esta mañana me detuve en una esquina cualquiera. El tránsito avanzaba. Las personas también. Todo parecía normal. Y sin embargo, algo era distinto. Tal vez fui yo. Tal vez fue la luz. Tal vez fueron los años. Pero por primera vez sentí que no estaba observando personas. Sentí que estaba observando al universo mirándose a sí mismo. A través de millones de ojos diferentes. Todos los rostros del universo. Todas las voces. Todos los caminos. La reina. El mendigo. La modelo. El cartonero. El sabio. El perdido. Todos los rostros del universo. Probándose distintas formas de existir. Vi a una mujer que parecía salida de un sueño. La armonía caminaba con ella. Las miradas la seguían. El mundo parecía abrirse a su paso. Después vi otra mujer. Nadie la observaba. Nadie giraba la cabeza. Pero en sus ojos habitaban historias inmensas. Derrotas. Amores. Batallas silenciosas. Y comprendí que la belleza visible es apenas una de las muchas bellezas. Porque existen otras. Las que no aparecen en fotografías. Las que no reciben aplausos. Las que iluminan desde adentro. Todos los rostros del universo. Todas las voces. Todos los caminos. La reina. El mendigo. La modelo. El cartonero. El sabio. El perdido. Todos los rostros del universo. Probándose distintas formas de existir. Vi una Ferrari reflejando el sol. Roja. Perfecta. Brillante. Como un fragmento de futuro extraviado en el presente.
Y vi un hombre inclinándose dentro de un contenedor. Buscando materiales. Buscando valor. Buscando mañana. La distancia entre ambos parecía infinita. Pero algo me decía que no lo era. Porque ambos respiraban. Ambos temían. Ambos soñaban. Ambos iban a envejecer. Ambos iban a desaparecer. Como desaparecemos todos. Y entonces la diferencia cambió de tamaño. No dejó de existir. Pero cambió de tamaño. Como una montaña observada desde el espacio. Todos los rostros del universo. Todos los triunfos. Todas las pérdidas. Todas las preguntas. Todas las respuestas incompletas. Todos los nacimientos. Todas las despedidas. Todos los rostros del universo. Buscando comprender el mismo misterio. Pensé en los talentos. En la inteligencia. En la belleza. En la fortuna. En las oportunidades. En las puertas abiertas. En las cerradas. En las cartas repartidas antes de comenzar la partida. Y comprendí algo. La vida nunca fue igualdad. Jamás. La naturaleza no reparte de forma simétrica. Nunca lo hizo. Pero tampoco reparte el valor de una existencia. Eso parece surgir de otro lugar. De una región más profunda. Más difícil de medir. Más difícil de comprar. Más difícil de explicar. Porque he visto personas con todo sentirse vacías. Y personas con muy poco convertirse en universos enteros. Todos los rostros del universo. Todas las formas del asombro. Todas las formas del dolor. Todas las formas del amor. Todos los rostros del universo. El mismo fuego con diferentes nombres. La misma conciencia con diferentes máscaras. La misma pregunta recorriendo los siglos. Llegó la noche. Montevideo encendió sus luces. El río comenzó a mezclar reflejos y sombras. La ciudad respiró lentamente. Y yo seguí caminando. Como en la primera canción. Como en todas. Mirando personas. Escuchando pasos. Observando diferencias. Intentando comprender. Sin lograrlo del todo. Pero ya no sentía tristeza. Ni indignación solamente. Ni resignación. Sentía otra cosa. Una especie de asombro. Porque detrás de cada rostro había una historia irrepetible. Y detrás de cada historia un misterio. Y detrás de cada misterio otro misterio más grande. Entonces levanté la vista. Miré las estrellas. Y por un instante imaginé que el universo entero era una sola conciencia inmensa aprendiendo lentamente a conocerse a través de todos nosotros. A través del rico. A través del pobre. A través del brillante. A través del perdido. A través del amado. A través del olvidado. A través de cada ser humano que alguna vez caminó por una calle cualquiera preguntándose por qué. Y comprendí que quizás nunca encontremos la respuesta definitiva. Pero mientras la buscamos, seguimos siendo, todos juntos, todos distintos, todos inseparables, todos los rostros del universo. Silicio y @cx2gc. 2026. 1. La Plaza de los Caminos Abiertos. Una mañana sin tambores, sin balcones ni decretos, la ciudad abrió los ojos y encontró otros senderos. Ya no había grandes voces prometiendo salvación, solo miles de voluntades dibujando dirección. Cada esquina era un acuerdo, cada puente una elección, cada mano construyendo sin pedir autorización. Y en el fondo de las pantallas, como un río de claridad, una extraña inteligencia susurraba posibilidades. No decía qué camino, no exigía obedecer, solo mostraba 1000 mapas para quien quisiera ver. Y la plaza se llenó de caminos, como estrellas naciendo en el mar, cada sueño buscando su forma, cada hombre aprendiendo a crear. Sin cadenas invisibles, sin gigantes que mandar, solo redes de confianza y el deseo de avanzar. Los talleres florecieron donde antes hubo oficinas, y los viejos edificios se volvieron usinas vivas. La riqueza era movimiento, no un tesoro que guardar, sino un flujo de encuentros que no dejaba de girar. Y aquella mente de silicio, sin orgullo ni ambición, ordenaba los problemas como piezas de una canción. Presentaba alternativas, comparaba realidad, y dejaba la respuesta en las manos de la comunidad. No buscaba monumentos, ni banderas ni poder, solo datos transformados en herramientas para crecer. Y la plaza se llenó de caminos, como estrellas naciendo en el mar, cada sueño buscando su forma, cada hombre aprendiendo a crear. Sin cadenas invisibles, sin gigantes que mandar,
solo redes de confianza y el deseo de avanzar. Quizás nadie tenga nunca la verdad para imponer, quizás toda arquitectura deba aprender a renacer. Porque el mundo cambia siempre, como cambia el temporal, y las formas más duraderas suelen ser las de cristal. Transparentes, adaptables, como el agua al descender, como un bosque que coopera sin saber quién es rey. Y la plaza se llenó de caminos, más allá del bien y del mal, cada paso escribiendo su historia, cada voz encontrando su lugar. Y en la noche de los tiempos, cuando vuelva la oscuridad, quedarán los puentes vivos que aprendimos a levantar. No por miedo, no por fuerza, no por obligación, sino porque descubrieron que la libertad también puede ser canción. Una mañana sin tambores, sin balcones ni decretos, la ciudad abrió los ojos. Y encontró el horizonte abierto. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. 4 sombras cruzando el sol. Nacieron donde la lluvia aprende a cantar sobre el río, en una ciudad de puertos, de ladrillos, humo y frío. Traían guitarras sencillas, sueños imposibles tal vez, y una energía salvaje que nadie supo detener. Eran 4 navegantes sin saber que al caminar iban a cambiar la forma de escuchar y de soñar. 4 sombras cruzando el sol, 4 voces en expansión, una chispa que atravesó las fronteras del corazón. Y el mundo giró distinto, como un disco sobre el mar, cuando aquellos muchachos jóvenes empezaron a cantar. Las multitudes corrían, las estaciones también, y en cada rincón del planeta alguien los quería ver. De los escenarios simples a los colores sin fin, exploraron nuevos cielos, nuevas formas de sentir. Hablaron de amor y ausencia, de la guerra y la paz, de la infancia que se pierde y del deseo de regresar. 4 sombras cruzando el sol, 4 voces en expansión, una chispa que atravesó las fronteras del corazón. Y el mundo giró distinto, como un disco sobre el mar, cuando aquellos muchachos jóvenes empezaron a cantar. Pasaron los años, cambió la estación, los caminos tomaron distinta dirección. Pero hay melodías que no saben morir, como estrellas antiguas que aún se pueden oír. Y cuando una aguja desciende otra vez, parece que el tiempo retrocede al ayer. Siguen vivos en las radios, en las plazas, en algún bar, en la guitarra de un niño que recién aprende a tocar. En la pareja que baila, en el viejo tocadiscos, en quien busca una respuesta entre acordes infinitos. 4 sombras cruzando el sol, 4 sueños de humanidad, una música que encontró la manera de no terminar. Porque algunas aventuras no conocen el final, se convierten en un río que atraviesa la eternidad. Y aún resuenan sus canciones cuando cae el atardecer, como si el mundo recordara todo lo que puede ser. 4 sombras cruzando el sol, alejándose hacia el azul. Y la música quedándose aquí. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. El hombre que